Bueno, un saludo para todos. Llegamos a la unidad 8, que es la temática final. Con este módulo terminamos el curso eh, que se dio durante las 8 sesiones, 8 horas aproximadamente. Bueno, en esta unidad yo les quiero contar o les quiero comentar o les quiero compartir el tema de diseño de jardines. Este tema es muy encarretador, este tema es muy interesante. Bueno, el diseño de jardines es todo un arte. De hecho, pues se conocen como paisajistas las personas que diseñan jardines tecnificados. Sin embargo, pues a las personas que estamos cercanas a la agricultura, a la producción, a la huerta, eh, también estamos cercanos al diseño de jardines. Entonces me pareció interesante que tuvieran algunos conceptos, pues genéricos, obviamente, pero sí muy enfocaditos pues a lo que venimos trabajando. Entonces, bueno, vamos entonces a comenzar. Aquí tenemos la definición, es el arte y el proceso de diseñar y crear planes para distribuir el espacio y plantaciones de jardines y paisajes. Esa distribución es muy importante porque es lo que da visualmente armonía. Entonces esa distribución es importante y se conoce como les decía ahorita, el arte de paisajismo. Bueno, entonces acá les traigo un video introductorio para continuar con la temática.
Mm. Entonces, continuando aquí con la temática, el diseño de jardines o paisajismo no solo se refiere a la distribución del espacio para la plantación, o sea, no es solamente llegar y decir vamos a poner esto en tal sitio, sino que incluye, aparte de la vegetación, por ejemplo, un sistema de riego, si lo va a necesitar o no, o la ubicación de los aspersores, la iluminación de afuera, el diseño de los complementos del jardín, si le van a diseñar una fuente o si llegan al terreno y ya la tienen. Todos esos componentes hacen parte del diseño y todo esto debe planificarse en el momento de generar el mapa, que ya lo vamos a ver. Bueno, entonces les estaba contando que esta última imagen habla de ya un diseño práctico donde se suman como todas las formas, ¿cierto? Entonces tenemos el abstracto, tenemos el asimétrico y ahí ya sería un diseño con más estilo, con más conjunto y con más forma, partiendo de un plano y que es el mismo plano porque es el mismo terreno, simplemente que aquí vamos a jugar pues como con las formas. Bueno, acá tenemos una solución geométrica, o sea, es un diseño muy extraño, es un diseño abstracto, es un diseño que tiene varias formas geométricas y que lo que se tiene ahí pues es una salida dentro de una unión de formas, ¿sí? Pero es un diseño demasiado particular. Llevado eso, por ejemplo, a otro punto, a una escala más pequeña y de pronto armándolo con otros colores,
pero en sí, pues una solución geométrica, un ejemplo de solución geométrica es este, es perfecto para eso. Y en el lado derecho tenemos un planteamiento básico, un planteamiento clásico, donde vemos jardines al lado y lado, donde vemos un tapete verde central, es un jardín muy clásico, pero eso también va en los gustos de las personas que, pues también hay que leer mucho para quién está diseñado el jardín. Bueno, diseño mediante curvas. Un modelo con fuerza no tiene por qué ser anguloso, o sea, las curvas ayudan mucho, las curvas, los arcos, los círculos ayudan mucho en el diseño porque le da mucha, le da mucha forma a los diseños. Son mucho más bonitos, más llamativos, se puede colocar mucha más diversidad. Eh, un diseño de curvas es un diseño muy bien pensado y pues sí, esos son gustos también, pero en sí es muy bonito, queda muy bonito. Acá tenemos, por ejemplo, dos fotografías, una que tenemos incluida una casa. Entonces, lo que les decía ahorita, cuando partimos de un plano donde tenemos, no importa la medida que tengamos, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que, si llegamos a un terreno donde debemos diseñar, y ya hay elementos. Cuando hay elementos, entonces se hace un plano, se ubican estos elementos y se hace pues un diseño a escala. Es necesario hacerlo y no es difícil. Simplemente se toma una hoja cuadriculada y se hace a escala. Es necesario medirlo, hay que medirlo de todas maneras. No es difícil hacerlo y esto ayuda mucho pues como a ubicar en este espacio directamente lo que va a ir, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el diseño ya con la casa, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una zona verde grande donde podríamos implementar lo que queramos, pero como les digo, eso depende mucho de los gustos, ¿cierto? Puede ser que solamente las personas que quieren el diseño quieran solamente una parte o quieran rediseñar lo que ya está. Entonces, bueno, ahí tenemos pues como muchas maneras, muchas variables ahí. Y en el lado derecho tenemos lo que les decía ahorita, esa es una curva natural del paisaje, ¿cierto? Ahí está ya está con antelación, pero ¿qué se hace? Se ubica entonces unas masas de formas y de colores. Eso es muy importante. Y como les decía ahorita, antes de definir la especie, se definen son los espacios, eh, la proporción de la altura de los vegetales, de lo que se vaya a implementar ahí, los árboles, también miren que ahí, por ejemplo, también tenemos unos árboles al fondo, pero realmente el diseño, lo único que hizo fue poner color aquí en lo que ya estaba y el componente de agua, pues que le da una elegancia al diseño y una percepción de naturaleza, de frescura. Vamos a pasar acá para crear las formas básicas. Entonces, les decía ahorita, inicialmente debemos hacer la medición del lote, de lo que tenemos, bien sea un jardín pequeño, como les digo, a ustedes les pueden decir que hagan el diseño de una esquinita de un jardín. Bueno, lo importante es tener como la creatividad arriba y tener claro, pues como leer muy bien lo que el cliente quiera que se haga o si es o si es su propio jardín, el de ustedes también, como lo que se quiere hacer. Bueno, existen unos parámetros de la creación de las formas. Entonces, en la parte oscurita, en la parte gris,
tenemos la forma del jardín, o sea, eso es lo que tenemos. Tenemos un jardín donde tiene esa forma. Eso ay, de inmediato se tiene que llevar a la cuadrícula para que ustedes sepan cómo lo van a rediseñar o a diseñar. Y existen unas formas de papel que son muy útiles, como lo que tenemos ahí. Entonces ahí hay rectángulos, hay elípticas, hay octágonos, hay cuadrados, ¿sí? Ahí hay una infinidad de formas. Todo eso ustedes lo deben tener, como lo vieron en la diapositiva de la solución geométrica, es esto precisamente, formas que ustedes deben tener, o sea, primero las sacamos en papel, es necesario sacarlas en papel, tenerlas en papel para, para poder, pues no sé, disponer ahí en lo que ustedes estén imaginando como el diseño, ¿cierto? Prácticamente es inicialmente crear todas esas formas y luego llevarlas a ese espacio donde tenemos las dimensiones. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues vamos a tener de diferentes formas y de diferentes tamaños, con el fin de ir plasmando y dibujando lo que queremos hacer. Entonces, pues esas son las formas más comunes, pues pueden haber otras y a ustedes también se les van a ir ocurriendo cosas, pues, pero básicamente es crear formas básicas de los jardines. Muchas fotos, mirar muchas cosas. Bueno, acá tenemos esas mismas formas que teníamos atrás, pues ya como en papel, y tenemos el plano del diseño, ¿cierto? Entonces, un buen modelo, un diseño y un diseño pobre. Este modelo es armonioso, entonces es el plano que teníamos del oscuro y pusimos dos círculos, uno más grande que otro. Este modelo es armonioso, pero no funciona como masas y vacíos. No existen espacios vacíos cerca de la casa. Miren dónde está ubicada la casa. Está ubicada, ahí está en la letrica descrita. Ahí estaría la casa. Y en lo que me dan para diseñar es esa sombra gris. Entonces, solamente ubicamos de las formas del papel, ubicamos un círculo más grande que otro. Entonces, aquí lo que dice es que este diseño es muy pobre porque no existe vacío cerca de la casa. Bueno, aquí en la segunda parte nos dan un ejemplo de una mejor utilización de ese espacio, con una aproximación como más atrevida. Este modelo utiliza la mayor parte del área del terreno, sí, porque lo que se busca es, porque es que no todo, no en todo van plantas, o sea, lo que tenemos ahí de colores, de ese color beige, no es que pues que todo vaya en plantas, sino que ese sea el espacio para diseño, porque ahí pueden ir muchos materiales que ahorita vamos a mirar. Em, entonces ahí pues dice que está como una solución intermedia, ¿cierto? Donde se la jugaron pues ahí con el cuadrado, con el rectángulo y con el círculo. Hicieron como una ubicación. Sin embargo, pues ahí también hay una observación que dice que hay unos espacios incómodos que necesitan ser resueltos. Una solución eficaz es la gráfica número 3. Dice, un diseño con fuerza. La coincidencia entre las formas del octágono crean un punto focal a ser desarrollado. Entonces, ahí es la unión de dos octágonos y el otro espacio está completamente lleno, ¿cierto? Con el diseño. Entonces ahí estamos eh, apreciando todo el espacio. Entonces ahí es donde, miren que la casa está ubicada en la misma parte, la misma sombra, simplemente se juega con las formas. Por eso es importante tener las formas en papel para irse haciendo una idea de
de cómo irían ubicadas, ¿cierto? Y luego pues ya se haría a la escala del tamaño del terreno, que como les decía ahorita, pues eso no es tan importante porque finalmente uno hace un plano y eso se hace a escala, entonces no hay problema. Vamos a continuar entonces con el concepto de masas y vacíos. Un jardín bien diseñado es un equilibrio de masas, lo que decíamos ahorita, proporción, equilibrio de plantas y estructuras, ¿sí? Porque no solamente son plantas, también puede haber una fuente, puede haber una escultura, muchísimas cosas que llamemos estructurales. Y hay unos espacios vacíos que son unas zonas abiertas, por ejemplo, de grama, de incluso de la misma arquitectura que haya en el espacio. Puede ser también con que haya un espacio se denomine vacío porque no tiene nada, pues no tiene plantas ni que tridimensionales, pero sí pueden tener, por ejemplo, un granito o una grava, porque hay muchísimos materiales que sirven para el diseño que no son necesariamente plantas. Bueno, nos dicen que para conseguir armonía entre ambas necesitan, en primer lugar, desarrollar un modelo que resulte satisfactorio por sí mismo y a continuación comprobar si funciona en términos de masas y vacíos. ¿Qué nos están queriendo decir acá? Que es diseñar un modelo en el que lleve masas, también lleve vacíos, lleve diferentes alturas, diferentes plantas de diferentes tamaños que den estructura, pero que finalmente en la realidad, en lo tridimensional, funcionen, porque eso también es muy importante. Como en las primeras gráficas que vimos, que primero nos imaginamos el espacio, lo dibujamos, tenemos en cuenta lo que hay, pero finalmente tenemos que hacernos una base de lo tridimensional, que es lo que sube las masas, lo que genera como llenado de alguna manera del jardín. Bueno, los modelos más sencillos convertidos en masas y vacíos pueden producir resultados muy gráficos. Y esta foto está muy bien para el ejemplo que queremos dar. Ahí tenemos, primero, pues miremos que se utiliza mucho la curva y el círculo, eso le da mucha fuerza a los diseños, mucho color, mucha imponencia. Sí, igualmente el diseño es sencillo porque es un área pequeña. Entonces tenemos círculos y tenemos curvas y en el fondo tenemos un llenado no precisamente pues, o sea, no tiene que ser todo de jardín, ¿cierto? Puede ser otros materiales. También aquí el juego del color tiene un papel muy importante porque hay colores que resaltan. El verde siempre va a ser predominante, sin embargo, hay colores que resaltan mucho y que ayudan mucho en el diseño. Pues también hay que tener en cuenta, aquí no vamos a hablar pues de especies directamente, pero pues eso depende mucho del lugar y la zona de vida donde vayamos a hacer el diseño, ¿cierto? Yo podría hablar de especies. Yo vivo en clima frío, entonces pues podríamos como ponerlo más general para no, de todas maneras, hay infinidad de plantas que sirven para el diseño de los jardines y para el establecimiento y que son plantas que son perennes, que no son delicadas. Bueno, eso también hay que tener en cuenta también los gustos pues, de las personas, pero en general hay mucha opción de especies para diseño. También elementos como las gravas, las arenas, los granitos. Incluso hay unos que utilizan chipeado, que es de colores, eso también ayuda muchísimo en el diseño. Bueno, acá tenemos un plano,
un plano de unos elementos ya existentes. Antes habíamos mirado de pronto un espacio donde se tenía libertad para diseñar porque no había ya algo existente, pues simplemente una casa, pero aquí tenemos demasiados elementos que habría que tener en cuenta. Entonces, acá lo primero que hacemos es eh, medir, como les dije, medir es importantísimo. Este cuadrado se facilita, a veces no se facilita tanto porque los terrenos no son así como tan fáciles de medir. Entonces igual hay elementos pues para medir, hay herramientas que también lo hacen, pero si no tenemos nada, simplemente es medir cada uno de los lados y hacer el plan. ¿Qué tenemos acá? Muy importante ubicar el norte, la ubicación en el plano. Tenemos la casa, eso, ese espacio que dice porche es, bueno, esto es como cultura de otro lado, pues nosotros no le decimos así, pero, y lo dijo la persona que habló ahorita en el video, pero prácticamente eso es como un espacio que hay al lado puede ser al lado, al frente de la casa, donde se ubica, donde se utiliza para varias cosas, pues no es como no es como un antejardín, es como un espacio de la casa donde va cubierto para el que uno lo puede utilizar para muchas cosas, para reuniones, en fin. Pero eso, pues si se están preguntando qué es el porche. Aquí este cuadro tiene dos huertos, tiene una caseta de herramientas, todas esas, todos los círculos que hay son, son posibilidades pues de diseño. Entonces, prácticamente cuando hacemos el diseño, lo debemos levantar así, ¿sí? Medimos, ubicamos lo que hay y lo que se quiere cambiar o adicionar. Formas geométricas, la mayoría son elipses o son círculos, bueno, pero sí hay que tener muy en cuenta lo que ya hay para saber las dimensiones y qué quedaría mejor también. Pues cuando uno ya está en el terreno, pues obviamente va a tener como más elementos, pero en este caso, pues es levantar un plano en una cuadrícula donde se lleve a cabo como todas las dimensiones. Bueno, vamos entonces aquí a mirar algunas fotografías de diseños, unos más sencillos que otros, vamos pues como a hablar de cada uno. Pero básicamente lo del diseño se resume en eso, en la proporción, en el equilibrio, en la ubicación de las masas, en la medición, en la ubicación del norte del plano para poder mirar por dónde ingresa la luz y básicamente pues atender muy bien, leer muy bien lo que quiere el cliente o la persona para la que ustedes van a diseñar el jardín. Bueno, este jardín es un jardín muy clásico, pues tiene una parte de mucho césped, mucha grama, que es lo que pues parece ser que eso es lo que se tiene y eso es lo que se quiere. Eso es un jardín clásico. Muy sencillo, pero es un diseño bien hecho porque igual tiene todos los elementos que podemos utilizar. Tenemos el granito, tenemos incluso unas materitas ahí y árboles. Prácticamente ese es un diseño sencillo, es un diseño clásico y es un diseño rectangular. Acá tenemos uno un poquito más elaborado, pues ese tiene una forma pues de curvas. Allí hay solamente combinación de tres colores, lo demás es elementos externos de la roca, pues que en diferentes granometrías, por decirlo así. Ahí se observa pues como un diseño sencillo y un diseño también pues como eh, de poca gama de colores.
Vamos a mirar este otro. Aquí se visualiza muy bien el ejemplo de las masas, de la proporción y de las formas, ¿sí? Entonces aquí sí hay una escala de proporción de masas y de estructura donde están en la parte de atrás los linos que son como los que están llevando la mayor altura del jardín. Es un jardín pequeño, es un jardín muy bien distribuido en masas de colores, se ve súper bonito. Los crotos le dan resaltan mucho los colores. Entonces ahí podemos ver un diseño sencillo, un diseño muy colorido y que tiene ejemplificado muy bien el tema de las masas, los volúmenes y los espacios vacíos. A pequeña escala, pero se ve. Acá tenemos otro, este se los quise traer porque pues la casa ya existe, ¿cierto? Entonces digamos que, por ejemplo, acá podríamos decir que ahí, que si nos entregaran un lugar así para diseñar, sería genial porque ya tenemos una buena área para libre, un área libre donde podemos pues establecer ahí lo que queramos, ¿cierto? Eh, dentro del plano, si fuéramos, por ejemplo, a llevar el plano ahí, y es lo que se aprecia solo en la foto, pues entonces ahí podríamos poner seguir la forma de curvaturas, porque ahí nos daría perfecto. Podríamos jugar mucho con las dimensiones, estratos altos, medios y bajos. Podríamos conservar incluso un lote todavía en grama libre porque parece, parece que es posible y que quedaría muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces bueno, ese también se los quise traer porque ahorita están muy de moda pues como los jardines verticales y aquí sí hay un requerimiento pues especial porque son plantas que requieren el agua pues por goteo. Hay que instalar riego por goteo para poderlas alimentar. Miren que ellas están en unas bolsitas, entonces para conservarlas necesitan la adición de agua permanente. Y esas son unas durantas, esas habría que podarlas también, porque ustedes saben, los que conocen las durantas, que son plantas pues que tienen un crecimiento altísimo, entonces ahí, por ejemplo, habría que estarlas pues como podando y ahí tendría que estar muy cuidadoso con el tema del riego. Bueno, acá encontré este video que me gustó mucho, que se los voy a compartir, donde hay unas diferentes formas de diseño. Me llama la atención pues porque ellos ponen el paso a paso y son diseños sencillos, muy bonitos y muy novedosos. Entonces se las voy a compartir.
literalmente. Americano.
Bueno, entonces, como vimos ahí, esa es como la temática de diseño de jardines. Como les decía al inicio, este tema es muy amplio. Bueno, pero para los que nos gusta es muy interesante. Bueno, eso era lo que les quería compartir. Con este módulo finalizamos el curso y como siempre, pues vamos a dejar las preguntas complementarias. Estas van más bien dirigidas como a la evaluación del curso, porque nos interesa mucho también como saber y recibir alguna devolución de parte de ustedes. Entonces, al finalizar este curso, mencione 5 aspectos relevantes de la temática, 5 aspectos que ustedes hayan considerado que fueron como importantes. A partir de hoy, ¿cómo pueden incorporar los conocimientos adquiridos en su labor como jardineros u operarios agrícolas? A partir de hoy, pues como lo que ustedes consideren que les haya servido, que les haya quedado, que sienten que es funcional, también sería interesante pues como que se preguntaran eso. Y por último, ¿cuáles temas les gustaría proponer se amplíen o se incorporen en este curso? Pues para nosotros es importante como escuchar eso. Entonces, bueno, hasta aquí mi intervención. Agradezco la atención prestada y lo que me puedan decir como para evaluar este curso. Muchísimas gracias, un saludo y bueno, nos veremos. Gracias.